Hola a todos, muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo capítulo de Espacio Becal aquí por Paraguay TV. Muchas gracias nuevamente al canal por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, hoy tenemos 3 becarios ya retornados, los 3, un poco para conocer su experiencia, su vivencia, qué estaban haciendo antes de Becal, qué tal les fue en el exterior, qué están haciendo hoy post-Becal. Y un poco a través de eso también servir como invitación, como inspiración a muchos otros que están en búsqueda de esa oportunidad en el exterior. Y bueno, qué mejor forma que hacerlo a través de los protagonistas. Bueno, está hoy con nosotros Vanessa Naput. Ella es abogada de la Universidad Católica de Asunción, becaria de la tercera convocatoria por allá ya hace unos cuantos años. Realizó una maestría avanzada en ciencias jurídicas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ella es de la función pública, del Ministerio de Justicia, también tuvo un paso por MITIC. Y hoy es la directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches, Vanessa. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes, invitada hoy, acá a mis compañeros becarios también. Para nosotros siempre es un gusto estar acá y compartir un poco de nuestra experiencia, ¿verdad? Y el antes y el después en nuestra vida de becal. Muchas gracias. Está también Arnaldo Esquivel. Él es de la segunda convocatoria, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción. Nos comentaba ya, había realizado una maestría con financiamiento de una beca en el Brasil y luego realiza el doctorado en fitopatología en la Universidad de São Paulo. Es también PRONI nivel 1 y hoy está trabajando en una empresa privada aquí en nuestro país, en Campo 9. Buenas noches, Arnaldo. Buenas noches, Federico. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes para dar un poco de cómo fue nuestra vivencia en el exterior. En tu caso fueron 4 años. 4 años con la becal, 6 años en total con... Bueno, entonces hay mucho que hablar. Y también nos acompaña Carlos Becker. Él también es abogado por la Universidad Católica de Asunción. Realizó una maestría en leyes y finanzas en la Goethe University de Frankfurt, en Alemania. Él ya para nosotros es un becario además destacado porque cumplió los 5 años de permanencia recientemente con Becal, según lo que establece ese contrato de retorno de retribución. Trabaja en la profesión en el ámbito privado y también tiene un emprendimiento que estoy seguro nos va a comentar sobre cómo se da toda esta iniciativa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Federico, a todos los colegas y a todos los televidentes. Un placer estar acá y compartir un poco las experiencias y los sueños que tenemos para Paraguay. Bueno, muchas gracias, un gusto tenerlos aquí. Bueno, comenzamos contigo, Vanessa. Contanos un poco tu trayectoria en la función pública, hace cuánto ingresaste a la función pública, cómo se da ese proceso de servir desde el Estado, esa oportunidad de capacitación en el exterior y bueno, ese retorno nuevamente a tu institución, conforme a lo que establece también la ley de la función pública, la 1626, y que es, digamos, uno de los espacios de retorno que Becal busca, es decir, Becal incluye dentro de sus principios a funcionarios públicos que justamente puedan volver y servir desde sus instituciones. Bueno, gracias. Voy a empezar contando un poco mi background en la función pública. Yo ingresé a la función pública en el año 2008. Tenía 19 años, estaba en segundo curso de la Facultad de Derecho. Y me acuerdo que se me dio la oportunidad de ingresar con un contrato. Entré primero contratada, 2 años después tuve mi nombramiento. Y me acuerdo que el pensamiento que yo tuve en ese momento cuando ingresé a la función pública, dije, bueno, es un buen lugar para trabajar y estudiar a la par en la función pública porque trabajas hasta las 3 y te da relativamente el tiempo de trabajar y estudiar, porque yo siempre quise trabajar y estudiar al mismo tiempo. De hecho, que yo me debatía entre seguir Derecho y Medicina. Las 2 carreras me encantan, hasta ahora digo que soy en parte médica frustrada y lo que me hizo decidirme por el Derecho es que eso me permitía trabajar. Para mí siempre fue muy importante el trabajo. Entonces dije, bueno, me voy por el Derecho y a la par que estudio, trabajo. Entonces ingresé a la función pública y lo que pensé en ese momento fue eso, ¿verdad? Es un trabajo que me va a permitir trabajar y estudiar
Y yo dije, bueno, voy a estar en unos años en la función pública, voy a adquirir un poquito de experiencia y después me voy al sector privado. Ese fue mi pensamiento, ¿verdad? Sin embargo, en mi caminar por la función pública, que ya hace más de 12 años que estoy, o 12 años aproximadamente, me di cuenta, o sea, le agarré el amor y el gusto a la función pública, porque me di cuenta que es un lugar donde uno puede incidir mucho, ¿verdad? Es un lugar donde, si bien se pasan a lo mejor muchas cosas, o falta de recursos, o uno tiene que ser creativo e ingeniarse para hacer las cosas, pero es un lugar donde si vos mostrás compromiso y entrega, podés impactar mucho, ¿verdad? Y yo siempre tengo ese dicho que dice ser más para servir mejor, ¿verdad? O sea, yo creo que el funcionario público tiene un rol de servidor y que nosotros nos debemos a la gente, ¿verdad? Entonces, tuve varios tiempos en mi vida donde dije, bueno, ya llegó mi ciclo, voy a salir, y es como que ahí siempre encontré también ocasiones o motivos para quedarme y decir, no, yo puedo seguir dando, yo puedo seguir entregando, yo puedo seguir aprendiendo, creciendo y sirviendo. Y en medio de mi caminar en la función pública se presenta lo que es el programa becal, la oportunidad, la convocatoria, ¿verdad? Yo soy abogada de profesión, entonces busqué una maestría que sea afín a lo que era mi profesión, que es derecho, ¿verdad? Y miré la lista, los términos, base y condiciones, vi si reunía todos los requisitos y mi perfil encauzaba justo a lo que era esa tercera convocatoria autogestionada y lo que me pedía a mí para hacer una maestría en Derecho, que era justamente ser funcionario público, ¿verdad? Entonces me postulé con la esperanza de decir, bueno, voy a ver si quedo, y gracias a Dios quedé, ¿verdad? Y pude tener la experiencia de irme un año a estudiar, hacer una maestría en Derecho que fue muy linda porque pude hacer un feedback de lo que es mi carrera. Hice una especialización en lo que es el derecho público, porque yo estoy en el área pública, tema contrataciones públicas, planificación, que es lo que a mí de verdad me gusta. Y bueno, y creo que fue una experiencia maravillosa donde crecí mucho, no solo profesional y académicamente, sino personalmente también, porque es una experiencia que te abre mucho la mente, que te ayuda a conocer cómo funciona la operativa nacional en otros países, en otras circunstancias, cómo la ciudadanía puede incidir desde su rol, la función pública y la parte cultural, ¿verdad? Que conoces otras culturas y bueno, eso te forma también como persona. Sin duda que sí, y así como indicás, siempre decimos en Becal, está la parte académica, pero sobre todo está la experiencia de vida que es también transformacional en ese sentido. Vamos a volver un poco a lo que hoy estás haciendo, pero antes quiero conversar un poco con Arnaldo. 6 años fuera, ¿cómo se da ese proceso? Primero, de la primera salida. Terminás ingeniería, vas al Brasil, esa primera experiencia, luego llega Becal. ¿Por qué también en el Brasil exploraste otros destinos? Y bueno, básicamente, ¿de qué se trata hoy el título de doctor que tenés y cómo se vincula a lo que estás haciendo aquí en el Paraguay? Entiendo. Bueno, yo me recibí en el 2012. Básicamente estuve el 2013 buscando, pues mi idea siempre fue hacer una maestría, ir más de lo que era el título de ingeniería agronómica, principalmente porque en mi área había un vacío en determinadas especialidades. En mi caso yo elegí el programa de fitopatología, que si bien tenemos muchos fitopatólogos en Paraguay, muchos, no muchos, ¿verdad? Pero un número significable, pero en el área de virología vegetal, que es un área que yo descubrí durante básicamente los últimos 2 años de la carrera de ingeniería agronómica, es un área que vi que faltó mucha información para la formación nuestra y inclusive ahora mismo todavía falta ese conocimiento para los alumnos de la carrera, ¿no? Entonces yo ya cuando terminé la carrera ya buscaba ya fuentes de financiamientos, becas, a ver por dónde podía irme a algún lugar específicamente para esa área que me gusta mucho. En el momento cuando eso no había becal, estamos hablando de 2013 todavía, creo que ni la primera convocatoria todavía no se había hecho. Entonces tuve la suerte de hacer un proceso selectivo en el cual ya estaba estipulada una beca para extranjeros, eso es en la Universidad de São Paulo, en el Brasil. Entonces, para mi suerte, conseguí esa beca que me posibilitó hacer la maestría. Y también para mi suerte, justo cuando estaba terminando la maestría, se abre una convocatoria de la becal, cuando eso fuera segunda convocatoria. Y bueno, salió todo bien, por suerte. Básicamente pude continuar sin hacer ningún paro en el estudio.
Con Becal estuviste 4 años realizando el doctorado. ¿Los 4 años en el Brasil hiciste algún intercambio? ¿Se presentó esa oportunidad? Es un punto importante también, porque muchas cosas durante el doctorado uno ya no se imagina, ¿verdad? En los primeros años de la maestría yo estuve muy quieto en el Brasil, adaptándome tanto al idioma como al sistema educativo que ellos tienen, que es riguroso también. Y ya con el doctorado uno está más confiable, ya tiene un poco más de contactos. Yo tuve la suerte de que mi orientador también estaba muy bien posicionado en cuanto a financiamiento de proyectos, lo cual nos posibilitó a mí y a otros compañeros participar de congresos, por ejemplo en Francia, en España. Inclusive en esos congresos uno hace más contactos. Ahí yo conocí a un investigador en Estados Unidos que justo estaba trabajando con el mismo virus con el que yo estaba trabajando. Entonces en parcería con mi orientador también nos surgió una invitación para hacer una pequeña pasantía en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el cual estuve básicamente unos 6 a 7 meses entre el 2017 y 2018. Eso fue algo que uno nunca espera, ¿no? Pero realmente fue como casi un sueño cumplido, ¿no? Porque uno lee muchos artículos y ve de dónde vienen esos artículos y de repente uno está en la misma oficina donde ese artículo se escribió, por ejemplo. Sin duda que hoy cambió mucho la modalidad del doctorado. Me parece que teníamos antes la visión de 4 años más bien muy concentrados en un lugar. Hoy la práctica que vemos en Becal es que se hace una pequeña estancia donde inicia el programa y de ahí se va saltando. Hay una parte práctica en un lugar, muchos lo hacen aquí en el Paraguay, otros toman otros destinos o inclusive hacen a tiempo compartido con otras universidades o centros de investigación. Así que qué bueno y esperamos luego que la experiencia sea en ese sentido. Pero bueno, antes de hablar sobre lo que hoy estás haciendo, quiero saludarle a Carlos. Carlos, también del ámbito del derecho, maestría en finanzas y en derecho en Alemania. ¿Por qué en Alemania? ¿Qué te deja esa experiencia? Y bueno, hoy 5 años ya de haber retornado. Y bueno, ¿en qué estás hoy, Carlos? Bueno, Fede, sí, siempre, de hecho, me interesó Alemania. Yo soy un fanático alemán, estudié en el colegio Goethe y siempre mi sueño fue hacer una maestría, unos estudios allá en Alemania. Se dio la oportunidad de que me aceptaron en el Instituto de Leyes y Finanzas, dependiente de la Universidad de Goethe allá en Frankfurt, que es, digamos, el centro financiero barra bancario también de Europa. Entonces, bueno, uno de los mejores lugares a los cuales podía, digamos, apuntar. Yo en ese momento como aplicante de la Becal estaba como funcionario público y siempre mi sueño fue trabajar en el Banco Central. Entonces dije, bueno, que este sea un poco el soporte académico en esta carrera como servidor público, que tenía en esa época ya 8 años como servidor público. Y bueno, ahora con esas credenciales un poco asumí el desafío de la maestría en Alemania, de nuevo rodeado, así como todos los colegas, de los mejores profesores que el continente europeo pueda proveer, colegas de todos los países top, digamos, en sus clases, en sus rubros. Tuve también la excelente experiencia de ser posterior a la parte académica, a la fase académica, una pasantía de 4 o 5 meses en el Banco Central Alemán, en el área de Derecho Europeo, digamos, del Banco Central Alemán y bueno, tener el contacto con gente que ejerce, digamos, la profesión allá, llevar un poco esa rigurosidad académica también en lo profesional, en cuanto a los horarios. Siempre digo que los alemanes son súper puntuales y bueno, tenemos cientos de anécdotas que valían un poco esa puntualidad y esa disciplina alemana con la cual yo me sentí muy a gusto, digamos, ¿verdad? O sea, en cuanto a los valores y los principios éticos, al tema moral, a la puntualidad, a la disciplina. Entonces, consolidando esos principios un poco en la carrera, es que volví a Paraguay y bueno, tuve un corto regreso dentro de la función pública. Justo después a mi vuelta, el Banco Central Paraguayo decide, porque ya hubo en su momento, hay una superpoblación de funcionarios públicos, saca una resolución diciendo por 4 o 5 años no vamos más a contratar personas. Entonces ahí fue como una especie del destino, me dijo, mira, por acá no es. No es en este momento. Y bueno, ¿verdad? 2 años después de esa decisión, tomé la decisión como ahora de dedicarme un poco a la parte privada, ejerciendo un poco la parte de derecho administrativo.
asesorías en la parte de contrataciones públicas, derecho administrativo, y también con mi esposa abrimos un pequeño emprendimiento que es el que les voy a comentar un poco más. Ya vamos a hablar de eso. Vanessa, estás hoy como directora de Bienestar y Reinserción Social en el Ministerio de Justicia. Yo creo que un tema, un cargo clave, un cargo demasiado relevante. Pero de esto vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Y también con Arnaldo sobre hoy su ámbito de actuación en lo privado, en Campo 9, y también Carlos sobre este emprendimiento y en general sobre cuáles son las expectativas futuras, porque como se dice, estos son momentos, hoy estamos en esto, pero también siempre hablamos de que Becal es una inversión de mediano y de largo plazo. Entonces, tras la pausa, volvemos contigo, Vanessa, para contarnos tu experiencia en justicia. No hay problema.